El equipo en ese momento es verdad, ¿no? Y ahora, bueno, a todo lo pasado es fácil decirlo, pero es verdad que sí que se generan unas dudas. Veníamos también de haber perdido un partido muy raro en Pozuelo. Es decir, y se junta ahí en 15 días una situación que no habían vivido prácticamente pues, en todo el año, ¿no? Porque fíjate, habían dejado atrás la derrota en Granada en septiembre y ya prácticamente pues, estamos hablando de finales de enero y principios de febrero, ¿no? Con lo cual sí que se generan esas dudas, pero ahí sí que creo que, bueno, que entre las jugadoras que ya tenían esa experiencia, como la capitana, como Espe, como tal, que yo creo que ha sido fundamental, ¿no? en este proceso, ¿no? Es decir, y nosotros que sí teníamos eso, ya esos pozos, ¿no? De haber estado en eso, al final le dimos tranquilidad y a la vez que no nos podemos relajar, ¿no? Que teníamos que seguir nuestra línea, que teníamos que seguir al día a día, de no empezar a hacer las cuentas, porque ahí abrimos un resultado tan grande antes del Málaga que al final parecía que íbamos a ganar la Liga en enero. Es decir, porque una liga corta, ¿no? de 26 jornadas, al final estábamos manejando ahí una ventaja de 10, 12 puntos. La gente en Navidades, la gente ya no daba por hecho que íbamos a ascender, qué tal, y al final eso, quieras o no, nos contagia a todos. Tengas experiencia o no, muchas veces, al final, quieras o no, las personas somos personas y quieras, las chicas, pues al final, oye, no pasa nada, estamos tranquilas, tal. Pero sí que ahí sufrimos algo de pánico, algo de miedo, y bueno, al final también ese miedo a lo mejor a perder nos hizo también reaccionar rápido, ¿no? Encadenamos otra vez 2 partidos seguidos, el Málaga falló, el Huelva falló y yo creo que eso ya nos dio el espaldarazo definitivo hasta ahora. Yo a lo mejor tengo la ventaja de tener mucha experiencia en el fútbol femenino y sé que hay que hacer un poco siempre una de cal, una de arena en este caso, ¿no? Sí que apretarles mucho en lo deportivo, pero sí que hablar mucho con ellas fuera, es decir, fuera de los entornos incluso del fútbol. En esa época pues fuimos con muchas jugadoras a comer, a tomar un café, a hablar con eso, a tocar toda la sensibilidad de las jugadoras en ese aspecto, ¿no? Para sacar mejor rendimiento, ¿no? En qué estaban preocupadas, en cómo lo veían y en qué era lo más cerca, ¿no? Que podíamos hacer para que volviésemos a la situación. Me acuerdo perfectamente en una de las charlas, ¿no? Que tuvimos, es decir, somos un equipo que a priori siempre hemos defendido bien, tanto la temporada pasada que batimos todos los récords, ¿no? de goles encajados, ¿no? Como esta, y quieras o no, por ejemplo, pues el volver a eso, el volver a ser un equipo sólido de atrás, tener ideas claras. Muchas conversaciones por ejemplo, con la línea defensiva, tuve muchas conversaciones aparte, con Vicky, con la portera, en aquel momento estaba ya casi sola, es decir, para que lo demás estuviese más cómodo. Tenemos más experiencia en la parte del medio campo hacia atrás que la gente de arriba. La gente de arriba es muy joven y al final pues era más fácil convencer a la gente que ya lo había vivido un poco que a la gente joven. Yo creo que ir tocando situaciones. Sí que fuimos muy estrictos a la hora de exigir y de apretar en lo deportivo, seguir apretando más quizá, pero sí que fuimos más cercanos en ese aspecto a lo personal. Ningún equipo ha hecho más de 6-7 puntos en las islas, porque son viajes muy duros, son partidos muy complicados y equipos todos que han estado este año implicados en cosas, o dos bien en el descenso y dos casi en la parte de arriba, ¿no? En el detalle, ¿no? Me acuerdo perfectamente del partido con Iguada, por ejemplo, pues eso, el cuidar ese partido como si fuese un partido contra Málaga, Huelva y tal. Es decir, en esas situaciones yo ya vi que el equipo ya había otra vez vuelto a la dinámica, lo corrobora con Olimpia, que hace un muy buen partido, quizás el mejor de la temporada, incluso ayer mismo, ¿no? Es decir, que pese a que venía el segundo y pese a que emocionalmente el equipo podía estar nervioso en ese aspecto y tal, yo creo que hizo un partido muy bueno, ¿no? Dominado de principio a fin y sin conceder prácticamente al rival. Yo creo que eso, también cuidando un poco que tuvimos muchas lesiones en enero y febrero, recuperando un mejor estado físico también, porque eso ayuda. Al final yo creo que hemos recuperado el mejor estado de Ana, que ha metido 9 goles prácticamente en la segunda vuelta a todos. Amanda, que pasó una racha muy mala en enero y febrero, pues ha vuelto en los últimos 4 partidos a meter 3 goles. Es decir, yo creo que eso y la recuperación física de las jugadoras importantes del equipo, yo creo que ha sido la clave. Quizás si tú coges los 24 partidos, este es el que menos hemos preparado. Es decir, lo que hemos hecho toda la semana es jugar. Competir entre nosotros, jugar situaciones muy reales de juego. Hemos jugado. Es decir, o sea, el partido tiene mucha carga emocional, ya iba a tener mucha carga de nervios, de ese tipo de cosas, y lo más cercano a eso era que los entrenamientos pareciesen eso.
Es decir, o sea, no hemos preparado prácticamente nada muy concreto y tal. Y sí es verdad que me sorprendió el nivel del equipo ayer. Es decir, o sea, estuvimos a una altura muy buena individualmente, entonces suma mucho al colectivo. Es decir, ayer hubo jugadoras todas por encima de un 7, un 8 en su propio rendimiento individual y a mí me sorprendió para bien, se lo dije a ellas en el descanso, porque esperaba un partido que al final estuviese más igualado, que el Burgos juega mucho, ¿no? Entonces al final, oye, yo esperaba un partido más atascado, ¿no? Más tipo el del Málaga, ¿no? Y la verdad es que entendimos muy bien lo que tenemos que hacer, teníamos que intentar salir rápido, teníamos que intentar llegar con situaciones por fuera y perfecto. Pero sobre todo, les digo, desde el lunes se los dije, vamos a no entrenar, vamos a jugar. Jugamos el miércoles, jugamos el jueves, que son los días fuertes de entrenamiento. Hicimos mucha situación de partido, de jugar entre nosotros, incluso con jugadoras del filial y tal. Y es lo que trabajamos. El viernes un poco, evidentemente, repasas un poco la estrategia y un poquito de afinidad, pero fue una semana muy atípica en eso. Fue la semana, te digo, seguramente de las 24 semanas de liga, la que menos hemos preparado cosas concretas, tácticas, sobre el rival o sobre nosotros mismos. Bueno, yo creo que el objetivo de la primera red es una liga. Primero hay que ver cómo se va a componer, porque puede tener hasta 6-7 filiales el año que viene, de los 14 equipos. Eso va a influir mucho en el sistema, ¿no?, de competición, de cómo va a mantenerse, si se mantienen los ascensos como hoy en día y tal. Eso a día de hoy no lo sabemos, pero sí que más allá de una pura clasificación o de una pura dónde podemos llegar o dónde no podemos llegar, es buscar una situación para poder estar lo más arriba posible. Salvar el equipo con holgada, he estado holgadamente en la clasificación y a partir de ahí pues poder estar arriba. Y sí, luego buscar, yo creo que darle un poquito más de identidad extremeña al equipo. Creo que eso es un debe que tenemos desde hace tiempo, porque al final el no haber equipos aquí profesionales en los últimos 5 o 6 años ha hecho que muchísimas jugadoras de aquí marchen fuera. Y bueno, creemos que es un buen momento, ¿no?, para poder extremeñizar, por llamar de alguna forma, al equipo, porque al final yo creo que para un equipo como nosotros es importante, y creo que al final eso es una situación que sería bueno que lo viésemos. El techo viene dado por dos cosas. Una, la situación evidentemente financiera y económica, que a día de hoy es positiva y es buena. No, evidentemente no somos ricos ni mucho menos, ni hay como sabes, falsas promesas ni esas situaciones, ¿no? Creo que consta desde la realidad, desde el buen funcionamiento económico, pero ser muy consecuentes con el dinero y usarlo bien. Y luego el otro techo es, como yo siempre lo he dicho cuando he estado en esta categoría, yo creo que llega a la primera división. ¿Se da la circunstancia? ¿Se puede? Yo creo que sí. Hay opciones, creo que el club las tiene ahora mismo, y luego pues necesita pues lo de siempre, una buena economía, pero también un buen respaldo. Es decir, creo que la época que lo vimos anteriormente se dio como normal, y no es normal. Solo 8 o 10 ciudades en España tienen equipos en primera división. No ni siquiera 16 equipos, 8 o 10 ciudades en España pueden disponer un equipo hoy en día en la Liga F, y yo creo que Badajoz podría ser una de ellas, pero evidentemente al final pues tiene que tener esa repercusión, tiene que ayudar a todo el mundo, y yo creo que el techo lo va a marcar esas dos situaciones. En lo deportivo yo creo que tiene capacidad de crecimiento, tenemos ya la experiencia, ¿no?, de haberlo logrado en varias ocasiones, y creo que se dan todos los requisitos, y además se da el momento, ¿no?, que es un fútbol que está ahora mismo muy visible, que está evolucionando mucho, y para Badajoz pues sería, por ejemplo, pues yo creo una oportunidad muy buena de tener un equipo profesional que cuesta en todos los deportes y en todas las disciplinas.